Vamos a ver, tal vez voy a recoger un poco de todo lo que se ha dicho, porque ya cuando uno queda de último, queda poco que decir, ¿verdad? Pero vamos a ir ahí tratando de hacer algunas cosas. ¿Dónde estamos? Creo que lo tenemos muy claro ahora que mencionaban el tema de fútbol, ¿verdad? Algunos países están bien, otros estamos, como diríamos en fútbol, tratando de no irnos a segunda división, ¿verdad? Y es una lucha importante. Al final de cuentas, lo que quiero empezar a decir con esto es que competimos por dos cosas. Una, por la atracción de inversión extranjera, que se basa, digamos, en estas fortalezas competitivas, y otra, que es el fondo de esta presentación, que es la atracción de inversión en el sector infraestructura. Entonces, ¿cómo podemos atraer inversión en ese sector? Este es el tema de carreteras, ¿verdad? Esto lo voy a pasar rápido. Tema de puertos, tema de aeropuertos, y ahora que hablamos de APPs, este es un punto en el que me gusta frenar un poco en la experiencia de Costa Rica, y es que si ustedes comparan las posiciones que tiene Costa Rica, tanto en infraestructura vial, ¿verdad? Que ahí superamos únicamente a Haití y a Paraguay, y en tema portuario, que estamos, digamos, en posiciones bajas con algunas acciones que se están tomando en este momento, pero estamos, digamos, que en una posición media en lo que es infraestructura aeroportuaria. Casualmente, la infraestructura aeroportuaria de Costa Rica se gestiona mediante modelo de alianza público-privada, ¿verdad? Sus dos principales aeropuertos se gestionan bajo esta figura. Entonces, digamos, son resultados visibles del modelo, ¿verdad? Empezando, ningún modelo es superior a otro per se, pero en determinadas circunstancias las alianzas público-privadas generan, digamos, resultados mucho mejores, y este es un caso particular. Esperamos que el tema de puertos también, digamos, presente una mejora importante, sobre todo con la concesión del nuevo puerto de terminal de contenedores de Moín, y lo que ya se ha hecho en la costa pacífica. Y este dato, cuando hablamos de atraer inversión a nivel internacional, 95 trillones de dólares es lo que va a requerir invertir el mundo en infraestructura en las próximas décadas. Es un número que se sale, digamos, de toda realidad, digamos, de realidad diaria. Es 27 veces el PIB de Alemania, ¿verdad? Es lo que vamos a tener que estar invirtiendo hacia adelante como planeta, ¿verdad? Y en esto, lo que quiero enfatizar es que es una competencia entre todos los países por atraer inversión, ¿verdad? Tal vez nosotros, y lo digo por el caso costarricense, y sé que a algunos países así también les sucede, tendemos a pensar que el mundo está muriéndose por venir a invertir acá. Entonces, que hay que ponerlo tan difícil que demuestren que merecen estar aquí, y caemos, digamos, en un círculo muy complicado. Ahora bien, en el tema de APPs siempre decimos, es que utilizamos alianzas público-privadas o participación público-privada porque no tengo plata, y esa es la única razón por la que la utilizo, ¿verdad? Y eso es, digamos, que es un argumento válido, pero no necesariamente es el más importante. Ahí hay dos elementos que sí, digamos, es vital que diferenciemos. El primero es el concepto de fondeo de proyectos versus el concepto de financiar proyectos, ¿verdad? Fondeo de proyectos es quién va a pagar por el proyecto, eso es el Estado o el usuario, ¿verdad? Entonces, esas son las únicas dos formas de pagar por un proyecto, digamos, las formas principales. Habrá otras que son digamos, la generación de ingresos comerciales ligados al proyecto, etcétera, pero estas son las dos principales. ¿Qué quiero decir acá? Puedo tener un proyecto con cobro al usuario que no implique APP, o al revés, puedo tener una APP que no implique cobro al usuario. Eso lo digo porque digamos, el mito o la creación en Costa Rica es que una APP o una concesión implica el cobro de tarifa al usuario, ¿verdad? Entonces todos nos imaginamos la aguja del peaje cuando nos cobran por la utilización de una carretera. Ahora bien, eso es quién paga. El tema es que detrás de lo que vamos a pagar hay N cantidad de riesgos, ¿verdad? Esto es un ejemplo de carretera, pero ahora que hablábamos de infraestructura social, igualmente aplicará. Están los riesgos de terreno, ¿verdad? Los riesgos de diseño, de construcción. Construcción es donde encontramos los típicos en obra convencional, ¿verdad? De atrasos, de sobrecostos, etcétera.
De desempeño, ahora que hablamos de desempeño, ¿cuál va a ser la calidad del servicio que me van a brindar? Los insumos de operación, el riesgo de demanda, van a pasar menos o más vehículos o van a utilizar menos o más personas el aeropuerto, etcétera. Riesgo de mantenimiento, esto va ligado a una cultura de visión de ciclo de vida de los proyectos. Cuando uno habla de esto, evidentemente la gente tenderá a pensar que la APP es un modelo más costoso, porque le incorpora el mantenimiento que en el modelo convencional puede dejar de lado fácilmente y que dejamos de lado típicamente, ¿verdad? Hay riesgos de tasas de interés, de tipo de cambio en todo el financiamiento del proyecto. Digamos, nosotros lo vemos en la Ruta 27, que es la concesión acá. La tarifa de la concesionaria está ligada al tipo de cambio. Eso quiere decir que el riesgo de tipo de cambio se trasladó al usuario, ¿verdad? Pero podría ser, digamos, de otra manera. Pero todos estos tipos de riesgos es, entonces, ¿quién los va a asumir? Ya supimos quién va a pagar el proyecto, pero ¿quién va a asumir esto? Y aquí es cuando vamos a hablar, esta la voy a pasar un poquito, ahorita me devuelvo. Aquí es donde hablamos de quién va a financiar el proyecto. Nosotros, ahora que Luis mencionaba el proyecto que se cayó de concesión de la carretera, que es San José San Ramón, ¿verdad? Bueno, era ese, ¿verdad? Que como se han caído varios, uno no sabe de cuál podemos estar hablando. Ese proyecto se cayó y automáticamente dijimos, no es necesario que juegue un concesionario porque esto lo puede hacer un banco estatal y como hay cobro de tarifa, ¡pum!, ya tengo proyecto. Entonces, lo que estamos suponiendo en esa concepción nuestra es que el fondeo vía usuario ya hace proyecto. El tema es, en esa carretera en particular, por ejemplo, ¿quién es el que va a asumir todos estos riesgos? No va a ser un banco comercial porque el perfil de riesgo de un banco comercial no es este, ¿verdad? Cuando usted deposita el dinero en un banco comercial, no se imagina que está invirtiendo en una concesionaria, ¿verdad? Pongo el ejemplo, digamos, una cosa es prestarle plata a la abuela y otra cosa es ir a invertir a un casino, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Igual es, digamos, el perfil de riesgo de un banco que el perfil de riesgo de una concesionaria. Entonces, nos hicimos la idea de que como hay fondeo, esto ya está resuelto. El tema es quién va a asumir estos roles, ¿verdad? Un banco puede asumir el rol de deuda, que es el rol pasivo, digamos, que asume un banco normalmente, pero ¿quién asume el rol del accionista del proyecto? ¿Verdad? Cuando no hay concesionario, será el Estado. El tema es que nosotros llevamos desde 2013, ya casi vamos al 2018, bajo la expectativa de que es posible hacer un proyecto sin equity, sin garantías del Estado y sin ningún aporte estatal, ¿verdad? Y seguimos como en la expectativa de vamos a ver si eso sirve, demos tiempo a ver si eso sirve. El tema es que ya vamos, el tiempo sigue pasando y las cosas no caminan. Ahora bien, en ese perfil de riesgos también, ahora que hablábamos de infraestructura social, pues también hay una diferenciación entre el tipo de infraestructura hacia la que se le quiera, digamos, invertir. Nosotros empezamos por lo más difícil, por decirlo así, empezamos con concesiones en el tema carretero. ¿Por qué lo más difícil? Son, digamos que, proyectos que están más vinculados al ciclo económico más que, digamos, un hospital. Nos vamos a seguir enfermando independientemente de, digamos, de la situación económica. No así vamos a utilizar una carretera en caso de que la situación económica varíe, ¿verdad? Entonces, eso lo digo porque Costa Rica ha dejado un poco de lado la oportunidad de entrarle a los temas de APPs a través de infraestructura social. ¿Cuál es el rol entonces de la participación público-privada? Me gusta empezar por China, nada más para poner un ejemplo. La infraestructura, cuando nosotros los economistas decimos algo que no siempre es cierto, ¿verdad? Toda infraestructura produce desarrollo, depende en qué plazo, ¿verdad? Porque yo me puedo poner a construir obeliscos por todo San José, eso va a producir, digamos, un boom hoy, pero luego eso va a ser un lastre, porque ¿qué genera ese obelisco ahí? ¿Verdad? Es plata que se puede haber utilizado en otras cosas. Entonces, este es un estudio que se hizo recientemente de los proyectos ejecutados por China. Se encontró que un 75% de los proyectos ejecutados por China presentaban sobrecostos del 30%. Eso se sumó al hecho de que la demanda estimada de los proyectos estaba desviada, o sea, se estimó una demanda para un proyecto, terminó siendo otra.
Entonces, ¿qué pasaron? Pasaron dos cosas: proyectos con ineficiencias en costo y la mala asignación de los recursos. Entonces, para ponerlo en sencillo, fui a poner una carretera donde no tenía que ponerle y me terminó costando 30% más. Usted multiplica eso por N cantidad de proyectos y lo que tiene es un impacto muy grande sobre la economía. Se estima que un tercio, este estudio estimaba que un tercio de la deuda total china es producto de ineficiencia en la gestión de los proyectos de inversión pública. Dos cosas: sí son más rápidos que todo el planeta Tierra ejecutando proyectos, porque eso es así, y igual se midió acá, pero la gran cantidad de los proyectos las ejecutaron a través de empresas públicas. Entonces no existían incentivos a eficiencia, que sí es, digamos, los que se presentan en temas de alianza público-privada. Entonces, ¿qué es lo que cambia con la alianza público-privada? Ahora mencionaban, y yo estoy totalmente de acuerdo, que Perú como que quiso volver otra vez a la discusión de si obra convencional o APP. Nosotros estamos ahí todavía, ¿verdad? Porque no nos hemos salido. Y de hecho estamos un poco más, profundizamos un poco más ese debate, porque ya no es solo obra convencional versus APP, sino que ahora es PPP versus obra convencional versus Estado constructor, ¿verdad? Porque queremos ir a un Estado constructor y nos imaginamos al Estado comprando niveladoras y vagonetas para hacer proyectos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que eso nace en un mito, el mito de que el modelo convencional es que el Estado lo hizo. Entonces, cuando uno habla de concesiones en Costa Rica, le dicen, es que en el pasado antes todo era muy bueno porque el Estado lo construía todo. Eso le dicen a uno. El Estado nunca construyó nada, siempre contrató todo a la empresa privada, ¿verdad? La única diferencia es que lo hacía mediante un modelo convencional, donde contrató diseño, luego contrató construcción, luego mantenimiento, luego tal vez otro mantenimiento y tal vez otro mantenimiento, pero siempre a empresas privadas. La gran diferencia es que antes había una gran capacidad de planificación y preparación de proyectos que hoy no existe, pero la única diferencia, ya se me fue, que está muy rápido, pasa más rápido el tiempo cuando uno habla. Sí, sí. Voy a acelerar entonces. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Que el modelo, digamos, lo que vemos aquí son los modelos APP, que el modelo puede ser fondeado por el público o por el Estado, pero siempre financiamientos privados. Así como pueden haber proyectos en manos del Estado, ¿verdad? En manos del Estado, donde puede haber un cobro al usuario. En esos proyectos en manos del Estado entran también, digamos, las titularizaciones que se hablan por ahí, porque al final de cuentas son, digamos, la fuente de repago mía es la capacidad de pago que tenga el Estado y no así el proyecto. Esto lo voy a pasar porque lo hablamos ahora rápidamente, que es el rol de cada uno, porque dentro de la discusión nacional también metemos de que por qué los fondos de pensión no entran y todas las concesiones, etcétera. Igual estamos hablando digamos, de participantes y actores distintos, ¿verdad? Cada uno con un modelo. Yo no le puedo pedir al banco que haga de concesionario, ni el concesionario que haga de banco, etcétera, ¿verdad? Vamos a pasar esto rápido. Entonces, y ya esto también me lo voy a pasar rápido, quiero llegar acá. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo posicionarnos como destino de inversión? Está el Infrascope, que probablemente ya todos lo conocen, que ubica en qué posición están los países para atraer inversión en alianzas público-privadas. Costa Rica es el 11 de 19 países evaluados. De nuevo, lo que decíamos al inicio, la gente no está muriendo por ir a invertir a un determinado país, ¿verdad? Por más cariño que le tengamos a cada uno de nuestros países, pero esto es una carrera global en la cual hay que generar las condiciones para que el país se vuelva atractivo para la inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente un proyecto o no llegue a Costa Rica, ¿verdad? Interés en desarrollar determinado proyecto en Costa Rica, o que sea más barato desarrollarlo en Chile que en Costa Rica porque el perfil de riesgo de Costa Rica es superior, ¿verdad? Esos temas son importantes. El tema de fondo, de por qué fracasamos, digamos, en el tema de proyectos, son proyectos mal planificados, o sea, no sabemos para qué los queremos y por qué. Y segundo, son proyectos mal preparados, o sea, lo que tenemos son ideas y no proyectos. Entonces, esa etapa preparatoria es súper importante, es lo que yo llamo las fases no sexys de la infraestructura, pero las más importantes, ¿verdad? Si usted no le dedica tiempo a esto, pues no va a ser exitoso. Esto choca evidentemente con el ciclo electoral. En el ciclo de 4 años, lo que se llega es saber qué puede inaugurar en 4 años. Cuando se dieron cuenta ya pasaron 2 años, entonces
haga cualquier cosa y lo que menos se piensa es vamos a preparar los proyectos de los próximos 10 años porque eso implica dejarle la mesa servida al que va y entramos en un círculo vicioso muy, muy complicado. ¿Por qué es importante preparar? Estos son unos datos recientes de la experiencia australiana. Ellos tienen unas políticas de protección de corredores. Eso, bueno, aquí al frente tenemos lo que debería ser la carretera de conexión con Cartago, ¿verdad? Debería llegar aquí a las garantías sociales. Esos son 3 kilómetros de las garantías sociales hasta Hacienda Vieja. Eso está planificado desde la década de los 70. Un estudio del año 2000-2001 recomendaba el estudio de factibilidad de esa concesión proteger el corredor vial, que son 3 kilómetros, y digamos no otorgar permisos de construcción en esa franja. Nada de eso pasó, ¿verdad? Por el mismo círculo que decía. Entonces hoy se habla de túnel y pasamos inventándonos alguna solución. Los australianos, esos son datos de 7 corredores que analizaron y encontraron que el costo de los proyectos se incrementaban hasta 25%, si yo esperaba hasta que fuese a desarrollar el proyecto para empezar las expropiaciones, que es el modelo nuestro, digamos, o peor aún, que es no expropio, dejo que construyan ahí y luego voy por una solución de túnel. Eso incluso llegaba en algunos casos a 50% más de costo. Sabemos lo complicado que son, digamos, el desarrollo de túneles urbanos. Eso es importante para ir quitando un poco. Infraestructura no es algo que se resuelve en 2, 3, 4 años, sino que tiene que ser ya, digamos, una visión país. Esa me la voy a brincar. Y para concluir, ¿qué es lo que requiere o qué requerimos para cambiar esto? El primero es la línea estratégica. Costa Rica lo hizo y lo ha hecho muy bien en el sector externo, ¿verdad? En la década de los 80 dijo, yo voy a abrir mi economía, voy a traer inversión extranjera, desarrolló una institucionalidad con alta capacidad para eso, independientemente del gobierno de turno, ¿verdad? Tal vez con un aguacate por aquí, y fue lo único, digamos, que se dio el tema de los aguacates o cuando discutimos lo del Tratado de Libre Comercio, pero independientemente del gobierno de turno, la política continúa, ¿verdad? La política continúa. No así en infraestructura no tenemos esa visión de largo plazo. Entonces, cuando le metemos 4 años a cada, digamos, a la visión, no vamos para ningún lado. Entonces, esa visión estratégica es importante. La segunda es, ligada a esta, es dejar de evaluar el desempeño de un gobierno por cuántas cintas corta, porque lo que estamos haciendo es poniendo el incentivo mal en el comportamiento de los tomadores de decisión. Al final es una culpa compartida entre el tomador de decisión y uno como ciudadano. Y la tercera es pasar a modelos donde yo no le pague al sector privado por cosas, sino que yo le pague al sector privado por resultados. Y es ahí donde las alianzas público-privadas generan una oportunidad muy grande. Y un tema que siempre surge, y lo tocaron ahora, es el tema de la corrupción, y yo se los dejo ahí. No quiero decir que un modelo sea, digamos, infalible a la corrupción, pero ¿cuándo es más fácil que suceda? Cuando usted contrata 1 a 1 con el Estado en el modelo convencional, o cuando usted va a un modelo APP en el cual para levantar el financiamiento requiere hacer un recorrido por N cantidad de instituciones financieras. O sea, ¿en cuál es más sencillo que sucedan cosas indebidas? ¿Verdad? Esas se las dejo ahí. Pero sí es importante que entendamos que esto no es un tema fácil y de nuevo es una competencia global. Muchas gracias.